Bienvenidos al segundo bloque de Alfil TV. Llegó el momento de seguir hablando de economía. 1,6 el índice de inflación, como contábamos al principio. Y la pregunta que vamos a intentar desarmar, contestar con el economista Diego de Aquino es el impacto de esta cifra en los hogares. Bienvenido, Diego. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. La pregunta es, ¿qué impacto real tienen estos números? Hace un ratito estábamos charlando con el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba y plantea que hay una diferencia entre los números fríos que muestra el gobierno y la realidad social. ¿Tu experiencia qué te dice? De alguna manera señala eso, porque la inflación, ese 1,6 o el 1,5 del mes anterior de mayo, sirve para el propósito macroeconómico, ¿no? Es saludable de que los contratos de la economía, quienes necesitan organizar negocios y planificar a futuro, vean algún indicador de tipo promedio como ese. Ahora, ¿cómo ese valor se mete en la casa de cada uno de nosotros, en cada hogar? Bueno, ahí hay mucha diferencia. De hecho, el indicador de este mes, de junio, cuando uno lo abre de distintas maneras, ve que hay diferencias muy marcadas. Por ejemplo, ese 1,6, si vos lo abrís por bienes o servicios, la inflación fue 4 veces más alta en servicio que en bienes. En servicio fue 3,2 y en bienes 0,8. Si lo mirás por lo que se llaman categorías, que ahí están los estacionales, que entra esto, la ropa exterior, fruta, verdura, turismo, de transporte, respecto de los regulados, donde entra el transporte público, el gas, ¿no? El agua, los servicios públicos. Y la núcleo también, de nuevo, ves mucha diferencia. Por ejemplo, en el caso de los regulados es 11 veces la inflación de los estacionales. ¿Por qué 11? Porque los estacionales fue menos 0,2 y los regulados 2,2. La núcleo estuvo en el orden del 1,7, con lo cual sería 8 veces los estacionales. Y si lo abrís regionalmente, vuelve a pasar lo mismo. Gran Buenos Aires le da 2% de inflación y la región de Cuyo 1, es decir, Gran Buenos Aires tuvo el doble de inflación que Cuyo y Córdoba creo que dio 2,2, ¿no? Sí, con lo cual tendríamos más del doble que Cuyo. Entonces, esta asimetría, esta dispersión de los distintos precios, cuando entra en la casa o en la empresa de cada uno, pega distinto, no pega igual, no me pega el 1,6. Entonces, ahí empiezan los razonamientos de cómo me pega cuando toca mal los servicios públicos. Bueno, en los hogares eso empieza a achicar lo que se llama el ingreso disponible para gastar. Hay ciertos gastos en los hogares que son fijos, ¿no? Claramente. O sea, o casi fijos, digamos. O cambiarlo implican cambiar tu estilo de vida. Entonces, dejar de echarle combustible al auto o de tomar un colectivo para ir a trabajar o llevar a los chicos al colegio implica ir caminando o en bicicleta, ¿no? ¿Y qué explica esa heterogeneidad dentro del mismo índice? Digamos, que el índice tenga un valor y que dentro del índice, descomponiéndolo, haya rubros que han crecido tanto e incluso algunos que han decrecido o que geográficamente también varíe tanto el índice. Hay muchos factores que ayudan a entender, pero en este proceso de descenso rápido de la inflación muy alta, lo que empieza a haber es un ajuste de distintas relaciones, de distintas situaciones. Algunos tienen más margen para ajustar, otros no tanto, y eso es lo que se empieza a ver. Pero, a ver, sobre estos precios, y quizá ahí es algunos de los temas que a la gente por ahí le interesa razonar, incide el precio del dólar, incide la lapicera de los funcionarios, porque pensemos que las tarifas de servicios públicos dependen mucho de la lapicera, como se dice, de los funcionarios para autorizar o no estos aumentos. En el caso de la cadena de productos del agro, está muy vinculado al impuesto distorsivo excepcional, que son las retenciones, que está vigente, que se había retirado parcialmente, ahora se lo repuso a partir de julio. Y por otro lado tenemos los salarios, ¿no? Que el poder de compra, todos lo sabemos, ha caído de manera muy fuerte en los últimos años, ¿no? Y de hecho también esta semana se conoció que la gente está teniendo más problemas para pagar los créditos que tomó, el endeudamiento con la tarjeta de crédito, por ejemplo. Mi razonamiento es que este ajuste que está produciendo la economía, acá no voy a connotar cuestiones del gobierno, después si quieren las hablamos, pero este ajuste que está produciendo la economía y que se ve como un avión que está tratando de aterrizar muy dañado después del proceso de muy alta inflación, cada vez que va más despacito se empiezan a ver más claros los daños. Bueno, ¿cuáles son los pasajeros más sufridos en este aterrizaje? Es lo que yo llamo, o lo que llamamos la clase media, ¿no? Yo creo que esa amplia franja que
gana o reúne cada hogar entre 1,5 millones a 3 millones de pesos por mes es la que más está sufriendo esta situación. Y esto, digamos, ¿por qué ocurre de esta manera? Bueno, por lo que señalábamos, ¿no? Porque esa clase media tiene un estilo de vida donde muchos de los gastos fijos han aumentado bastante más que la inflación, por ejemplo, lo que llamamos los precios regulados, o su poder adquisitivo ha caído y no se recupera. Mientras esta clase media intenta defenderse su estilo de vida, empieza a recurrir a estrategias, ¿no? Las primeras es mantenerse donde está. Una es vender los ahorros, los dólares, ¿no? Los dólares, Exactamente. Y la otra, endeudarse. Y estos indicadores de que la morosidad empieza a aumentar, empieza a mostrar que no tienen capacidad para reponer ese ahorro o esa deuda que han tomado. Con lo cual, la corrección que va a seguir, si esta situación de los salarios reales no cambia rápidamente, que yo creo que no va a cambiar, ¿no? Esta es una situación que va a demorar en mejorar si mejora, bueno, va a haber un cambio en las conductas de consumo, ¿no? Que eso implica cambiar nuestra calidad de vida o la calidad de vida de ese sector de la población. Y las cámaras de supermercados ya lo vienen reflejando, que cae el consumo en productos básicos, arroz, fideos, ya es algo que venimos viendo desde hace varios meses. Pero te llevo ahora a la pelea política que existe en torno al gobierno y las provincias que sostienen que el ajuste no lo hizo los gobiernos, o sea, los estados subnacionales. ¿Cómo te paras frente a esa polémica? ¿Cómo la estás viendo? Yo creo que la polémica es cierta, es correcta, ¿no? Sí. No hablo de verdad, y es válida, ¿no? Los números fríos muestran que el gobierno nacional produjo un ajuste muy fuerte, muy brutal. Pero ¿quién lo pagó, no? Esa Claro, es la pregunta. bueno, después, ¿quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Si está bien o no, es otra discusión, ¿no? Pero lo cierto es que el gobierno nacional hizo un ajuste muy fuerte, obviamente pegándole a muchos sectores de manera injusta quizá o innecesaria, pero lo cierto es que lo hizo. Cuando uno revisa los subsoberanos, provincia y municipio, yo me atrevo a decir que no hay nadie, inclusive intendentes que son cercanos al presidente, ¿no? O al gobierno nacional, tampoco lo hicieron, al menos en la magnitud y en la velocidad que lo llevó a cabo el gobierno nacional. Y creo que esa es la tensión que empieza a ocurrir y me parece que es la manera que también tiene el gobierno nacional de llevar la discusión a octubre, ¿no? Y llevarla en el eje que más cómodo los deja, que la discusión económica, ¿no? Ahora, ¿era viable que el Estado Nacional hiciera un gran ajuste y que las jurisdicciones subnacionales lo hicieran al mismo tiempo, o era más lógico o razonable que trataran de amortiguar el impacto de ese recorte? Bueno, lo razonable tiene que ver con la impronta política de cada lugar. Yo lo que digo es que el gobierno nacional es un gobierno, este gobierno nacional, que se define por los medios y no por los fines. Y eso contraría un poco al sistema político tradicional, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados que la política dice: vamos a hacer rutas para que la gente viva mejor, vamos a tener trabajadores que cobren mejores salarios, vamos a tener jubilados mejor remunerados, y después buscan los medios para conseguir eso. Que no necesariamente después el resultado va a estar, ¿no? Pero la mecánica de promesa y ejecución es esta. El gobierno nacional tiene una mecánica, si uno lo revisa, inversa. Dice: mira, yo voy a cortar esto, voy a lograr equilibrio fiscal. Y va a decir: bueno, pero ¿por qué? Porque hay un metamensaje que en el futuro vamos a estar todos mejor, ¿no? Yo creo que esa es una colisión de principios muy fuerte, donde obviamente, digamos, hay dos maneras de abordar la situación, que es igual en todas partes, ¿no? Que es el déficit material de los argentinos. Ahora, si las provincias tendrían que haber acompañado con la misma velocidad o no al gobierno nacional, bueno, eso tiene que ver ya en cada lugar, porque la situación, por ejemplo, de Córdoba no es la misma de Santa Fe. ¿Y por qué digo en este sentido, a pesar de que somos muy parecidos? Porque, por ejemplo, Santa Fe puede endeudarse, cosa que está haciendo el gobierno de Santa Fe, aumentando la deuda, ¿no? El gobierno de Córdoba, por la gestión de Schiaretti fundamentalmente, es como que consumió gran parte, digamos, de esa capacidad de endeudamiento que tenía la provincia. Este gobierno, el gobierno de Yarlora, lo que puede hacer es lo que hizo, ¿no? Tratar de innovarla. Sí, de refinanciar la deuda. De refinanciarla, y si puede rascar algo más. En el caso de Puyaro en Santa Fe, puede recurrir a un amplio endeudamiento, quizás como el que consiguió Schiaretti en su primera y en su segundo mandato, ¿no? Entonces, cuando uno baja a las jurisdicciones, la situación es distinta en cada lugar, inclusive
en lugares muy parecidos, repito esto, como Sí. Córdoba y Santa Fe. Pero los gobernadores están planteando el superávit lo pagaste a costa de las provincias. Eso es lo que le está diciendo hoy Milei, a Milei. El superávit del gobierno nacional lo consiguió a costa de los argentinos, ¿no? Claro. Yo creo que en orden, primero lo consiguió a costa de los jubilados o del sistema previsional, Sí. ¿no? De ahí, pensemos que solamente con ese 7 y pico por ciento que se comió de enero del 2024 por la inflación no reconocida en ese margen, que es una de las leyes que se votó en el Congreso días pasados junto con la de la distribución automática de aportes nacionales a las provincias, eso solo reúne más o menos 6.000 millones de dólares, que más o menos un punto por ciento de superávit primario del Producto Bruto, ¿no? Sí. También, digamos, la hizo sufrir a las provincias, también nos está haciendo sufrir a los argentinos, dejándonos sin mantenimiento de infraestructura, ¿no? Porque pensemos que la obra pública mala, ¿no? Yo no digo que haya sido buena, pero se suspendió de golpe, ¿no? Entonces hoy tenemos un problema muy vivo, ¿no? Que tenemos, yo recorro rutas del país Sí, sí. y las rutas se empiezan a deteriorar y no tienen mantenimiento. Entonces digo, el gobierno nacional le pegó a varios, ¿no? Entre ellos, obviamente, los gobiernos provinciales. Y el ajuste que se reclama a las provincias ahora, porque durante el primer año de gestión el gobierno nacional terminó usando en esta metáfora de los economistas más la licuadora que la motosierra, porque había una alta inflación. Ahora que la inflación parece empezar a estabilizarse a un nivel mucho más bajo, ¿hay espacio para la licuadora o van a tener que recurrir mucho más a la motosierra? Y a medida que se interrumpe el proceso inflacionario, Sí. el lugar para lo que se llama la licuadora cada vez es menor, ¿no? Porque la licuadora es hacerse el tonto mientras los precios le van comiendo el bolsillo a todo el mundo, ¿no? Es básicamente eso. Sí. O hacer un juego financiero como hacía la provincia de Córdoba y de muchas, ¿no? De pisar los aumentos salariales o diferirlo y jugar contra las tasas extraordinarias y exorbitantes que conseguían de manera financiera y con eso armaban colchones, ¿no? Eso lo hizo Córdoba, la municipalidad, la provincia, todos los subsoberanos, inclusive el gobierno nacional. Al tener tasas de interés mucho más bajas, inflación baja, eso se terminó y obviamente se empieza a exponer este problema que yo la verdad que no lo llamaría motosierra, aunque esa es la discusión de época, yo llamaría, digamos, de revisar muy bien en qué se gasta y cómo se gasta, ¿no? Porque Claro. hay muchos gastos por ahí que pueden ser mejorados o readecuados. Sigue habiendo ¿no? margen para la motosierra en sentido metafórico. Sí, o quizás más para el bricolage, ¿no? Claro. Para ser más amistoso, ¿no? La Bien. motosierra suena muy agresivo. Para cerrar, Diego, te llevo a un dato que compartías en tu cuenta de X, que aumentó el patentamiento de las Ferrari. ¿Cómo se explica esa otra foto de Argentina? Es la misma que yo señalo de este avión que está aterrizando y que los que más vamos a sufrir es la clase media. Yo digo, hay una parte de abajo que la baja de la inflación lo deja mejor porque le permite administrar el día a día mejor y con una inflación muy alta podían llegar al día 10 o 12 y no podían comprar ni yerba, ni azúcar, ni arroz. Entonces esto le ha permitido y le ha dado, me parece, una carta de intención al gobierno, al menos por un tiempo, porque la baja de la inflación ayudó y se les mantuvieron los ingresos fijos. Y después la parte de arriba, ¿no? La BC1, que me parece que está de fiesta, ¿no? Porque están dando rienda suelta, inclusive a comprar todas las Ferrari que no se pudieron comprar en los años anteriores, porque esto es lo que está pasando. No es que Argentina de pronto vamos a tener esa tasa de compra de Ferrari. Yo aclaro, creo que son 6 Ferrari patentados en un semestre. Sí. La proyección es entre 2 y 15 en el año y el récord creo que eran 8 o 9, ¿no? Sí. Estamos hablando de vehículos que valen más de 300.000 dólares. Sí, que es ¿no? todo un emblema también, si se quiere, cuando se lo compara Milei con la época menemista. Hace un rato salió la publicación de la importación de autos de junio, ¿no? Oficial. 248% el aumento de importación de autos, junio de este año contra junio 2024. 248. Manufactura de origen agropecuario cayeron 0,1. Digamos, esta es una foto que nos tenemos que empezar a acostumbrar a mirar, ¿no? Si estos son los precios relativos. Claramente hay una estrategia hacia octubre para cerrar. ¿Qué debiera hacer el gobierno para mantener esta expectativa, este nivel de apoyo, claramente en los sectores medios que son los más golpeados, después de las elecciones? ¿Hacia dónde debería apuntar el plan de gobierno? Mira, yo creo que hay 4 grandes incógnitas que tiene que resolver el gobierno, que tiene que ver con la estabilidad futura de los precios relativos. Y para mirar los precios relativos yo invito a ver 4, ¿no?
el primero que invito a ver es el dólar, ¿no? Sí. Es decir, este dólar, ¿es un dólar que se va a quedar para siempre? ¿Para los próximos 5 años para siempre? Bueno, es una pregunta que va a tener que empezar a responder luego de octubre, ¿no? El dólar está trazado respecto de la inflación en el orden del 18 al 20%. Si hubiera acompañado la inflación, debería valer en el orden de 1.500. Es un dato, ¿no? Sí, Yo no sí. estoy diciendo que sea caro o barato, es un dato. El segundo tiene que ver con las tarifas de servicios públicos. Eso también tiene un retraso respecto al punto de equilibrio, también de que está en el orden del 20 al 25%, ¿no? Este gobierno primero ajustó muy fuerte en el inicio hasta septiembre del año pasado y volvió a pisar, y de hecho se empezaron a atrasar de nuevo estas tarifas, ya llevan un atraso de octubre a la fecha del orden del 3%, que se acumula al atraso no recuperado de este propio gobierno y que viene de los gobiernos anteriores, ¿no? Ahí tenés un 20 o un 25%. Las tarifas estas son de por vida. Bueno, yo digo, en base a la narrativa del gobierno No debería ser. porque se supone que es pro sector privado y deben buscar precio de equilibrio. Sí. Tercero, retenciones, que eso impacta en una cadena de valor. Y el cuarto, los salarios, ¿no? Si estos salarios, que tienen un atraso del orden del 18 al 35% respecto a su poder adquisitivo en los últimos 8 años, han llegado para quedarse o Claro. no. Si llegaron para quedarse, yo lo que digo es que hay que mirar la Argentina de 1880-1930, ¿no? Donde ahí que creo que es lo que busca el gobierno, ¿no? Restablecer el pacto conservador popular, ¿no? Donde la clase media, digamos, en esa época en realidad no existía la clase media, ¿no? Pero el fenómeno de la clase media en Argentina va a quedar fuera del juego de los votos políticos, ¿no? Me parece que la búsqueda del gobierno tiene que ver con eso. Bien. Y hay que acomodarse o arriba o buscar con fuera abajo, ¿no? Bueno, Diego de Aquino, muchísimas gracias. Clarísimo ha sido toda tu explicación. Dale, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros nos vamos a la pausa y muchísimo más Alfil TV. Quédense ahí.